Y uno llega a la consulta con el oncólogo y tiene miedo, se siente mal, abrumado quizá por todo lo que, no sé, por lo que le van a decir en el momento. O sea que por allí es bueno que el paciente vaya acompañado por un familiar o por algún amigo. Y preferentemente sí, uno ve de todo en esto y por supuesto que en realidad lo que hay que hacer es respetar la voluntad, el deseo de la persona. Hay gente que se siente más cómoda, al menos en las primeras instancias, yendo sola, prefiere a lo mejor saber cuál es el panorama, qué es lo que se viene y después transmitírselo a la familia. Pero en general sí, obviamente que la compañía, el apoyo familiar de los amigos, el sostén del entorno es importante. Hay mucho temor, siempre hay mucho temor, incluso en los escenarios por ahí menos o no tan problemáticos, en casos en los que uno sabe que la enfermedad perfectamente puede ser curada, porque muchas veces la enfermedad puede ser curada, no siempre, pero muchas veces sí, pero obviamente la gente no lo sabe y los fantasmas, digamos, que vienen con el diagnóstico y con todo lo previo, ¿no es cierto? Porque habitualmente un diagnóstico oncológico lleva toda una etapa de estudios previa, imágenes, punciones, biopsias, cirugías, cuestiones que a la gente obviamente la predisponen de una manera bastante compleja, ¿no? Y ese primer encuentro por ahí con el médico oncólogo, en el cual ya la gente sabe a dónde está yendo y por qué, es complicado. Y seguro que el apoyo Sí, suma. no sé, no sé si es mi sensación o si es que la persona mientras va detrás de todos esos estudios, punciones, imágenes, es como que muchas se van fortaleciendo, es decir, van enfrentando la enfermedad ya, o se van haciendo una idea, Y por lo menos a veces hay tiempo para ir procesando algunas cosas, pero claro. también eh, a medida que uno va haciendo los estudios, la expectativa siempre está en que al final no sea algo malo, que bueno, parecía que iba a ser, pero que no lo era, y a medida que las noticias, las malas noticias, digamos, se van sucediendo, muchas veces también es una sucesión de golpes y no solo. Están las dos cosas, están las dos cosas. Bueno, ¿y el rol del oncólogo en todo esto, cómo vendría a ser? ¿Cómo una vez que la persona tiene el diagnóstico va al oncólogo? El oncólogo puede participar o debería participar básicamente en todas las etapas del proceso. Desde el mismo momento del diagnóstico, uno muchas veces puede y tiene que hacer el asesoramiento, cuál es el estudio quizás más conveniente, más redituable para el diagnóstico, la forma más simple de llegar al diagnóstico. A veces se necesitan muchas cosas, muchos estudios, a veces no tanto. Fundamentalmente la intervención nuestra es al momento de plantear el tratamiento. Claro. En la etapa que sea, en la instancia que sea de la enfermedad, sea que uno tiene intención de hacer o posibilidad de hacer un tratamiento curativo, o al menos con esa intención, o bien cuando quizás la curación no es una posibilidad, pero sí un tratamiento de índole paliativa. Y obviamente que hay una cuestión técnica de la especialidad, definir, bueno, conviene o corresponde hacer determinado tipo de tratamiento, seguir determinada estrategia, pero además hay una cuestión que tiene que estar siempre, que es de acompañamiento, como hablábamos recién, hacia el paciente, hacia la familia también, en todas las etapas y con todos los aspectos relacionados. Vos pensás que los tratamientos tienen sus problemas también, sus complicaciones, sus síntomas, a la gente le pasan cosas mientras está haciendo el tratamiento y uno tiene que estar en eso. Y cuando obviamente la cosa ya está más avanzada y por ahí hace falta algún otro tipo de tratamientos, acompañarlo también en escenarios por ahí más duros, más Ujú. duros. Sí, es fundamental que el médico, que el oncólogo tenga, digamos, una relación muy Sí, estrecha, claro, ¿no? Con el paciente. sí, claro. Eso es fundamental. Es fundamental y en general se establece y se establece bastante rápido. Uno tiene que hablar de cosas muy sensibles y acompañar en momentos muy, muy difíciles en poquito tiempo. O sea, apenas se establece el contacto ya con el diagnóstico, los tiempos apuran muchas veces. Hay que empezar con tratamientos y todo esto que decía se viene rápido. ¿Eh? Ujú. Entonces rápidamente uno tiene que entablar una relación. Y es una de las particularidades que tiene por ahí la especialidad. Si bien es una especialidad muy demandante desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista anímico para el paciente, pero también para el médico, ¿no? Pero también tiene eso como algo, si se quiere, lindo. O sea, rápidamente se establece un vínculo y es un vínculo muy especial que por ahí en otras especialidades quizás no se ve porque no hay necesidad de que lo hayas, ¿eh? Doctor, y si preguntamos cuál es el cáncer más frecuente, cuál es el más visto, ¿qué me puede decir?
Mira, depende un poco de la edad de la persona, de qué grupo estamos hablando. No es lo mismo personas jóvenes que personas más grandes. Depende del sexo, hombre o mujer. En términos generales, uno diría el cáncer de mama a nivel país, a nivel nacional, es la primera enfermedad en incidencia, o sea, en frecuencia. Y lamentablemente ocupa los primeros lugares también en mortalidad. O sea, es uno de los problemas a los que más frecuentemente nos enfrentamos a diario. ¿Sí? Obviamente en mujeres existen, varones también, es una cosa poco frecuente, es una cosa rara, pero existe también, pero en la mujer es una cosa muy frecuente. De lo que uno ve habitualmente, la mama. La mama. ¿Y el que le puede llegar a seguir? En frecuencia, Sí. en los varones específicamente la próstata, los del aparato digestivo, colon fundamentalmente, colon y recto, pulmón. Estamos. Bueno, y a la hora de cómo determinar el tratamiento, ¿cómo usted determina qué tratamiento tiene que hacer la persona? Bueno, depende de un montón, siempre de un montón de factores que son muy propios de cada enfermedad. Si uno va, bueno, por poner un ejemplo específicamente de la mama, Sí. el gran determinante por ahí del tratamiento que va a hacer es el estadio, o sea, la etapa en la que se diagnostica la enfermedad. Vamos a que no es lo mismo un nódulo pequeño con la enfermedad bien localizada en la mama, que cuando ya ha avanzado un poco más y ha tomado ganglios, por ejemplo, en la axila, que cuando está en una etapa todavía más avanzada y ya hay lesiones afuera, ¿sí? Las metástasis. Las estrategias de tratamiento son muy distintas. Y después hay un montón de otros factores que tienen que ver con las características del paciente, la edad es muy importante, no es lo mismo una persona joven con cáncer de mama que una persona más añosa, el haber o no pasado por la menopausia es muy importante, y hay factores relacionados propiamente con la enfermedad, con la biología del tumor. En sí uno habla de cáncer de mama como como todo en una bolsa, digamos, y en realidad es una enfermedad muy diversa, muy heterogénea, con tumores muy distintos entre sí, que se comportan de manera muy distinta, algunos son mucho más agresivos que otros, y que se tratan de manera diferente. Y uno piensa siempre, relaciona cáncer, quimioterapia, radioterapia, pero ¿puede haber otro tratamiento? Puede haber otros y muchas veces no es un único tratamiento o muchas veces se requiere combinación de tratamientos. Ejemplo, si la enfermedad se diagnostica un nódulo pequeño solamente localizado en la mama, el tratamiento fundamental ahí es la cirugía. Según el tipo de cirugía que se haga y algunas otras cuestiones, muy frecuentemente es necesario agregar radioterapia. Y según algunas cuestiones del tumor, a veces es necesario hacer algún tratamiento de tipo hormonal, por ejemplo, medicación oral fundamentalmente, que no es quimioterapia, mientras que en otras circunstancias, con algunas variantes por ahí más agresivas de la enfermedad, o cuando se diagnostica en etapas quizás un poquito más avanzadas, por ejemplo, si hay ganglios, puede llegar a necesitar quimioterapia. Habitualmente en estas circunstancias el tratamiento, decimos nosotros, es multimodal o se requiere varias estrategias. En algunas circunstancias a lo mejor es una estrategia única, pero no siempre cáncer es quimioterapia. No. Estamos, No. ni tampoco muerte. No, claro que no, claro que no. Obviamente que es parte lamentablemente de la enfermedad, viene asociado. Estamos lejos de poder decir que curamos el cáncer en todas sus variantes y en todas sus etapas, pero no es una rareza, al contrario, que uno pueda ver un paciente que esté en condiciones y que pueda ser curado. En algunos casos se cura. En muchos casos se En cura. muchos casos se cura. Depende siempre, obviamente, de cuándo se diagnostique. Y bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el genio de la enfermedad también. ¿Sí? A veces uno se lleva sorpresa, pero puede. Claro. Y en el tema bueno, hay situaciones o generan algunas cosas no deseadas, tanto en la radioterapia como en la quimioterapia, Sí, ¿no, doctor? sí, sí. Sí, como siempre, como todo en medicina, todo tratamiento tiene sus complicaciones, sus problemas. La radioterapia quizás no tanto, la radioterapia, al menos en esto, en la mama, suele tener efectos más bien leves, locales, sobre la zona y no mucho más que eso. Los tratamientos hormonales generalmente tienen muy buena tolerancia, causan muy pocos efectos adversos y prácticamente ninguno importante o muy poquitos. La quimioterapia es otra cosa. De todas formas, por ahí la gente escucha quimioterapia y se imagina lo que todos hemos visto, quizás quien no ha tenido la necesidad de verlo con algún familiar o con un ser querido, porque uno ve de las películas, se imagina cosas. Quimioterapias hay de distintos tipos, hay distintos grados, por así decir, de agresividad. No todas las quimioterapias son una cosa esa monstruosa que uno se imagina, algunas lamentablemente tienen muchos problemas. Desde lo que uno se imagina de ver, el tema de la caída del pelo, las náuseas y algunas otras cuestiones, pero algunas son
bastante bien toleradas, hay de todo. Y hay de después todo. queda en el recuerdo, ¿no? Sí, en el mal recuerdo, El obviamente. mal recuerdo. Sí, sí. Ujú. Hay factores de riesgos importantes que se pueden prevenir, es decir, por allí factores hereditarios. Mira, en el cáncer de mama específicamente, la herencia probablemente sea el factor de riesgo más importante. La mayoría de los casos no son hereditarios, son 10% aproximadamente, pero como factor individual, la herencia sí. Hay algunas cuestiones genéticas que se conocen, que se pueden estudiar y que se pueden identificar, otras quizás no tanto, pero el antecedente familiar es probablemente lo más pesado. Algunos otros con mucho menos peso, algunas enfermedades quizás no malignas, pero premalignas, podríamos decir, de la mama pueden predisponer. Y algunas otras que tienen que ver con cuestiones hormonales, algunas cosas, pero con mucho menos peso. La herencia, fundamentalmente. Ujú. De todas formas, Sí, el tema de la herencia es un punto por ahí quizás difícil de entender a veces, pero algo que sí me parece importante destacar: no toda persona que tenga antecedentes familiares va a tener la enfermedad. claro. ¿Sí? Eso es fundamental entenderlo Y dejarlo claro. y dejarlo claro. Y después la angustia muchas veces del paciente, de la persona que tiene la enfermedad, piensa en sus hijos y en la posibilidad de haberles transmitido alguna cuestión hereditaria, genera muchas veces hasta culpa eso. Obviamente que es una cuestión totalmente fuera del manejo, del control de la persona, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que hay que abordar también, pero sobre todo eso, la herencia no necesariamente implica obligatoriamente la enfermedad, ¿no? Sí, uno generalmente no quiere tener ningún tipo de enfermedad. Para eso es necesario hacer controles. Y es una forma quizás no de evitar la enfermedad, al menos no en esto. En otras enfermedades quizás sí se pueda llegar en etapas antes de que la lesión o que el tumor sea propiamente maligno. El caso del colon, por ejemplo, que uno puede extirpar un pólipo, por ejemplo, antes de que sea un tumor maligno. En la mama quizás no tanto, pero sí, obviamente que si uno puede diagnosticarlo en etapas más tempranas, las perspectivas en general son mejores. Sí, Son hacerse mejores. los controles, Sí, ¿no? sí. Tanto de próstata como de colon, como de mama. Para eso están las campañas. En general, las campañas, y en general yo lo que creo es que todo esto amerita una buena charla larga y entendida con el médico de cabecera, con el médico clínico, con el médico generalista. Hay que evaluar muy bien las condiciones de la persona, el riesgo de las personas. No todas las personas tienen el mismo riesgo de tener estas enfermedades, y los controles no necesariamente tienen que ser iguales para todo el mundo. Personas que tienen, suponete, múltiples antecedentes familiares de una enfermedad, quizás ameriten un control mucho más temprano, mucho más estricto que personas que no lo tengan, en fin. Pero sí, y lamentablemente uno sigue viendo todavía al día de hoy gente que rehúsa por completo. Es Uno ve cierto. los dos extremos, Sí, ¿no? Gente que es quizás hace verdad. cosas de más, Sí. pero sobre todo gente que está lejos. Y lamentablemente muchas veces las campañas intensifican los controles de quien ya lo hace de por sí. Claro, es y verdad. seguimos están dejando o teniendo Sí. gente afuera de eso. Sí, Cuando son cosas accesibles, cosas que Sí. se pueden hacer en todos lados, en Esperanza mismo se pueden hacer y una vez por año. todos los controles. ¿No Depende es cierto? de qué. Para muchas cosas sí, es algo perfectamente manejable. Pero hay cuestiones que por allí, no sé, los controles de próstata o de la colonoscopía, que el hombre se resiste a hacerlo, Sí, ¿no? claro. Por un Sí, tema de claro. machismo, y Sí, ¿no es cierto? claro, sí, claro. Esta- Es cuestión de desmitificar también. También. Hay alternativas que no son quizás tan invasivas a la colonoscopía, hay exámenes de materia fecal que se pueden hacer, que no es exactamente lo mismo, pero que cumplen su función. Por eso es cuestión de charlar bien con el médico, uno plantear, bueno, cuáles son los riesgos que uno tiene, cuáles son los intereses, qué cosas uno necesita descartar, y el médico brindar las posibilidades. Uno no puede decirle al paciente, imponerle al paciente, No. decir, mira, usted se tiene que hacer No. una colonoscopía. Uno tiene la obligación de ofrecérsela. Si el paciente no quiere, uno tiene que explicarle los motivos, tratar de convencerlo si se quiere, y ofrecer alternativas también que puedan cumplir la función. O sea, hay algunas cosas que son de negociación también con el paciente. Sí. Doctor, y bueno, en el caso de que la persona, no sé si ya llegó tarde, ¿no? Por decirlo así, ¿hay tratamientos paliativos? Siempre. Un error que uno ve muy frecuentemente, un concepto erróneo que uno ve, tanto en la gente como muchas veces en la misma profesión, es el decir la frase, no hay nada para hacer, ¿sí? Sí. Ya no hay nada para hacer. Lo cual siempre es falso.
porque siempre hay cosas para hacer. Es cierto que muchas veces no hay estrategias posibles para curar la enfermedad. Muchas veces es así, lo cual no quiere decir que uno no pueda hacer cosas para mejorar la calidad de vida del paciente, fundamentalmente, incluso hasta los últimos momentos de vida, para alivio de síntomas, para alivio del padecimiento, del sufrimiento que la enfermedad trae, y para prolongar la vida también. O sea, no curar no necesariamente significa, o mejor dicho, que la enfermedad no sea curable, no necesariamente significa que la situación es terminal, como muchas veces la gente cree, que toda enfermedad que está avanzada es terminal. Siempre hay cosas para hacer. Y se puede decir que hay personas que por ahí llevan la enfermedad, es decir, como que el cáncer, bueno, se habla tanto del cáncer, que puede llegar a haber una vacuna, que tantas cosas, sea como crónico. ¿Podemos decir que en un futuro puede llegar a ser crónico? En muchos casos sí, en otros lamentablemente no. Es una enfermedad muy compleja el cáncer. Cuando uno va estudiando el tema y se va interiorizando, se da cuenta que realmente es muy difícil que una única estrategia, un único tratamiento sirva para curar definitivamente todas las formas. Cada localización, cada tipo, digamos, de enfermedad tiene sus particularidades. Entonces, la generalización, la simplificación es imposible. Obviamente que la expectativa está. La expectativa siempre tiene que estar en realidad en la prevención. Una vez que la enfermedad está instalada, ya estamos en otra etapa. Pero sí, con la enfermedad ya instalada y ante la imposibilidad de curarlo, quizás decirlo de esa manera, ¿no? Llevarlo a una cronicidad, y es una posibilidad Es también. una posibilidad también. Es una posibilidad. Doctor, Hay gente sí. que convive años con la enfermedad, Sí. muchos años Sí, con la enfermedad, sí. y convive bien con la Sí. enfermedad. Y Así lleva que los sí. tratamientos adelante sin ningún problema. Sí. Bueno, les cuento a la teleaudiencia que el doctor es médico clínico, es médico oncólogo, viene de Santa Fe Esperanza a atender, tiene sus pacientes, tanto de clínica médica como de oncología, pero específicamente en el Sanatorio Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, por supuesto, acá tenemos la clínica Esperanza del Sanatorio Santa Fe, se llevan a cabo los tratamientos de quimioterapia. Sí, sí, claro. Hay una Sí, claro. sala Sí, claro. Sí, claro. específicamente para Los eso. tratamientos previos a la quimioterapia, las cirugías en todas sus etapas, y la quimioterapia, por supuesto, tenemos una sala perfectamente equipada, bien acondicionada como para eso, se puede hacer perfectamente, sí. O sea que a usted lo pueden contactar en Esperanza. Totalmente. ¿Qué día viene, doctor? Yo vengo a Esperanza los días miércoles, todos los días miércoles por la tarde. Así que lo pueden contactar. Bueno, ¿y qué mensaje final nos puede dejar, doctor, para la población? Hacerse los controles, fundamental. Tratar de evitar llegar a nosotros, obviamente, pero que cuando lamentablemente la situación se da y hay que hacerlo, que lo hagan sin miedo, y que uno siempre hace lo posible por acompañarlo de la mejor manera y por darle el mejor apoyo que se pueda.